Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness UX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia de cliente en el mundo del fitness y fuera de él, desde diferentes ángulos, desde tecnología, digital, proceso, protocolo, en fin, de todo lo que tiene que ver que impacta en la entrega de valor y en la experiencia del cliente. Y hoy vamos a hablar hoy es un episodio tecnológico, vamos a hablar acerca de cosas digitales por la empresa y con la persona con que converso, pero antes de eso, muchas gracias por visualizar, por compartir, por sintonizar estos contenidos. Ya sabes que están aquí en YouTube, también están en Spotify. Digo aquí en YouTube porque es el link que siempre dejo, ya asumo que lo estás viendo en YouTube, pero también está en Spotify, así que muchísimas gracias y espero que estés bien allá donde estés. Como decía, este episodio es tecnológico. Traigo una conversación con mi amigo Gonzalo de una empresa que se llama Amalgama. Ellos son expertos en el espacio well-being desde el punto de vista tecnológico, de desarrollo de producto digital. Amalgama hacen un montón de cosas para hacer proyectos desde el diagnóstico, la estrategia, el desarrollo, el diseño del producto, experiencia de usuario, en fin, todo lo que tiene que ver de lanzar un producto digital, una solución digital en el espacio fitness wellness. Y me gustó mucho esta conversación. De hecho, la primera parte, antes de empezar a hablar de integraciones, de cómo entienden ellos los proyectos, de los proyectos que han hecho, no, hablamos de muchos ejemplos y ahí compartimos varias cosas. Antes de todo eso empezamos a hablar del propósito, ¿no? Del propósito de que ellos creen mucho en lo que hacen, lo viven. Eh, Hablamos como el propósito, como el músculo de la actividad principal de cualquier cosa que hagas. Ellos consumen el producto, viven las soluciones que hacen, prueban y ellos mismos son los beta testers de sus propias soluciones. Y bueno, creo que me pareció muy interesante esa filosofía de estar ahí al 100% y creerte lo que haces, me gustó mucho. Y luego ya nos fuimos a hablar de tecnología, de integraciones, de cuántas veces un cliente pide una integración que al final no se usa, la importancia de ponerte en las manos de la gente que sabe, ya no solamente por la experiencia, sino cómo te puedes ahorrar muchas fricciones con muchas frustraciones, apoyándote pues en la consultoría y en las personas como Amalgama, la gente de Amalgama que sabe muy bien lo que hacen en términos de desarrollo de producto digital. Y otra cosa que me gustó, y ya los dejo con la entrevista y la conversación, y que revisamos cómo ellos entienden el wellness, ¿no? Desde tres patas. Eso sale en la conversación, pero muy rápido. La parte fisiológica, movimiento, descanso, entrenamiento, la parte de los intangibles, que son las emociones, cuerpo, mente, espíritu, y la parte más contextual, ¿no? La comunidad, el contexto donde es el entorno donde se desarrolla esa actividad, y hablamos de cómo eso se traslada a un montón de proyectos que han hecho y ahí están allí, y hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un montón de cosas. Eso lo grabamos antes de FIBO. Nos vimos en FIBO, estuvimos allí, compartimos con las actividades de Mercado Fitness, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, y quedamos en hacer un postpartido, de hablar qué vimos en FIBO y qué puede haber allí que nos diga hacia dónde van a ir las cosas. Pero nada, muy bien, me la pasé muy bien hablando con Gonzalo. Espero que os guste la conversación y nada, los dejo con la entrevista y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Pues oye, Gonzalo, por fin logramos conectarnos después de no sé cuántos intentos. Muchas gracias por rescatar un Por tiempito, favor. aunque tú estás ahí en el verano y aquí en el invierno, y eso ya me da mucha rabia. Bueno, ya estamos ahí en el cambio, Ya en cualquier Es- momento pasa lo contrario. Pero Total. ¿Dónde, muchas dónde, gracias. Encantado. dónde te pillo, Gonzalo? ¿Dónde estás? Estoy a 400 kilómetros de Buenos Aires, en la Ah, costa, mira, en bueno, este bueno, momento. está bueno, está Disfrutando bueno. Qué de bueno. los últimos días de calor de acá. Ya, ya, y ahora antes en la previa estábamos comentando que nos ecualizaremos en clima porque nos veremos en FIBO en breve, ¿no? Sí, Aquí en sí, sí, Colonia, sí. en Europa. Sí, 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 La, sí. la feria promete, la feria promete. Es tu primera vez, ¿no? La- Me comentabas. Exacto, es mi primera vez ahí. Voy junto con uno de mis socios, muy expectantes de ahí de Qué reencontrarnos con bueno. algunas personas que ya venimos viendo, amigos, colegas, clientes, y nada, ver un poco más que viene pasando, no solo en Estados Unidos, sino Sí, también expandiéndolo, ¿no? Al resto del mundo. de hecho, antes de empezar, yo siempre tengo aquí un guión de una chuleta que me apunto aquí, pero antes de empezar es hablar de los proyectos que hacéis, porque me parece muy interesante hablar de eso.
Tu equipo estuvo en IRSA, bueno, ya no se llama IRSA, en HFA, ya. Va a ser difícil, HFA, hacer el sí. cambio de IRSA. ¿Qué impresiones así muy por encima de lo que visteis allí? Estamos grabando esto en marzo, o sea, esto acaba de ocurrir. ¿Qué cosas que rescataron de allí? Bien. Lo que rescatamos, bueno, la batalla tecnológica continúa. Muchas empresas intentando de terminar de hacer el fine tuning, ¿no? De cómo la tecnología al servicio de los usuarios. Eh, Se veía años anteriores este intento, pero aún todavía con soluciones no robustas, sino más bien un poco más toscas, eh, y empresas ya dando un poco más en la tecla, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero más desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Y las soluciones digitales Ujú. en lo que es equipamiento, por ejemplo, y después cómo sigue creciendo toda la parte de recovery y demás, con criotherapy, etcétera, etcétera. Eso cada vez se ve más, Es, digamos. es, es muy interesante eso porque bueno, creo que es tendencia, estas macro tendencias de salud, ¿no? Ahora Mm, es longevidad, es mantente activo lo más tiempo que puedas, etcétera. Es interesante que lo comentes porque una de las cosas que quería hablar contigo, soy capaz de compartirla, poner aquí en pantalla de vuestra página web de Amalgama, sí, es mostrar eh, l- una cosa que me llamó la atención, que es el apartado aquí de wellness, voy a hacer clic aquí, mm, de cómo entendéis vosotros precisamente bienestar, wellness y cómo abordáis los proyectos desde este prisma de un gráfico que vi que me gustó mucho. Sí, y que creo que puede ser un buen punto de partida para la conversa, ¿no? bien, Este marco conceptual, me lo contarías a mí si yo no tengo ni idea? Que ya yo lo he visto, pero como si yo no tengo ni idea. perfecto. Para antes de arrancar, nosotros como propósito organizacional tenemos el de facilitar el día a día a las personas para que puedan disfrutar más de su vida. Eso así como lo vivimos. Y por otro lado, tenemos esta North Star Metric o visión, que es la de ser el hub tecnológico que potencia el bienestar de millones de personas, ¿no? A través, obviamente, de nuestros servicios, a través de nuestros clientes, ¿no? Que nos Ujú. contratan a nosotros para poder hacer estos productos y acompañarlos. En el momento que nosotros decidimos encarar este camino de nicho, llamémoslo nicho, entre comillas, de bienestar, uno de los grandes pilares fue cómo vemos nosotros personalmente, cada uno de nosotros dentro de la compañía, la vida en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas que nos motivan y que nos mueven? Y lo que primero salía era bienestar, ¿no? Todo lo que es alrededor de bienestar. Y bueno, intentando entender qué significaba bienestar, fue que fuimos como conectando todas estas cosas, ¿no? Uno así muy simple podría decir, bueno, bienestar tiene que ver con lo mental, lo emocional, bueno, que hago deporte o que como bien, y en realidad bienestar es mucho más, ¿no? Claro. Lo que nosotros intentamos de graficar de alguna forma acá es los distintos niveles del bienestar, ¿no? Desde lo más individual, de lo más interno, hacia lo más externo. Lo más interno, todo lo que tiene que ver con cómo estoy yo conmigo mismo, cómo estoy con mis emociones, cómo estoy desde desde mi mente, qué es lo que pienso, qué tan conectado con lo espiritual estoy y demás. Bien, bien, bien introspectivo. Después, cómo está mi cuerpo, ¿no? Ujú. Y mi cuerpo, todo está interconectado, ¿no? No es que Claro. una cosa sin la otra es bienestar, no, bienestar es un cúmulo de todo esto. Pero si lo miramos en distintas capas, después está
eso es lo más inherente, lo más de adentro. Después la siguiente capa es, bueno, cuánto me muevo, cuánto deporte hago ejercicio, tengo fuerza, tengo eh, cardio fitness, como Claro. bien, cómo trato a mi cuerpo, como bien, duermo. Y mismo todo lo que decía antes, ¿no? Todo se conecta, porque si duermo bien, eso me ayuda a tener mejor recovery, poder entrenar y que eso tenga más efectividad, y lo mismo la nutrición, y al mismo tiempo eso me ayuda a lo mental y a lo emocional, ¿no? Entonces es como todo se va retroalimentando. Y la última capa es la que te hace con el mundo, ¿no? Que de nuevo, lo contextual y vivir en comunidades em, te ayuda a lo emocional, te ayuda a lo mental, ¿no? A lo más de adentro. Claro. Lo- en cierto punto, lo del centro viene a ser medio como el corazón, ¿no? El corazón de todo. Necesitamos, al fin Claro. del día, estar bien de acá y de acá. Total, estoy sonriendo y asintiendo porque estoy hablando con Gonzalo de Amalgama, de una empresa que es desarrolladora de software y de diseño y tal, y estamos hablando de cosas tan profundas que es vuestro Mm, propósito, que es como que lo piensas y dices, claro, es que si eso es lo que os mueve, si esa es sí, tu estrella, ¿no? Qué guay ahora empezar a ver los proyectos, cómo esto se traduce en un proyecto de software. Y además que en conversaciones que hemos tenido anteriormente y lo que hablabas también de cómo vosotros como Amalgama, como empleados, como personas que conforman mm, la empresa, entienden el wellness, porque sé que me has comentado antes en otras llamadas que hacéis mucho ejercicio juntos, promovéis mucho la salud corporativa, con lo cual vivís este propósito, ¿no? De alguna manera. sí, 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 sí. Los fundadores nos conocemos desde los 9 años porque hacíamos deporte juntos. O sea, competíamos contra, en contra, digamos, navegamos y hacíamos competencia, viajábamos internacionalmente. Eh, la, ge- la gente que está dentro de Amalgama es muy deportista. Hay mucho psicólogo, hay health coach, yo soy coach ontológico, digamos, Ujú, mucho más que él, bueno, estudié negocios y voy a hacer negocios, o estudié programación y voy a ujú, programar, sino que tenés mm. programadores que juegan al tenis, juegan al pádel, juegan al golf, juegan al Qué fútbol, al básquet, ¿no? Como Wow, claro, y es, eso se traduce en que tu trabajo, que ya respiras en la misma frecuencia deportiva o de salud, de bienestar, le mete más ingredientes que quizás hagas tu trabajo mejor porque te crees realmente que vas a ayudar y vas a tal, a construir estos anillos, que me parece genial porque ni hemos empezado a hablar de las cosas que hacéis, ya empezamos a hablar de vuestro propósito que ya es como súper, sí. súper bonito, ¿no? Bueno, el otro día justo estaba hablando con uno de mis socios y me decía, lo increíble de estar en este negocio es que él me decía, está la frase de no podés vender lo que no consumís, ¿no? O me decía, Mm, lo increíble de esto es que nosotros lo consumimos, el bienestar en sí y los productos de bienestar. Nosotros hay muchos usuarios de InBody, por ejemplo, en Amalgama. mm, ujú. Y nos interesa saber cómo estamos y queremos ir mejorando y, uy, tengo más músculo acá que acá, o, uy, tengo que mejorar mi grasa visceral porque, y, y estamos en un almuerzo conversando por qué la grasa visceral es mala y por qué te conviene tenerlo menos, o por qué no te conviene consumir azúcar, lo que fuere. Eh, Mira, es muy bonito lo que dices porque estamos hablando de una de cultura corporativa y vamos a hablar de otra cosa, pero ahora ya encauzaremos, ¿no? Pero me gusta porque estamos hablando de una cultura corporativa que si ya es curioso de ver en una empresa digital, una empresa de soluciones, en este caso de desarrollo, y ahora hablaremos de eso, no se ve tampoco mucho, incluso en gimnasios. Sí es que es verdad que el entrenador, obviamente, está fit y
en la mayoría de los casos, pero esa cultura de que todo el mundo aporte, todos los departamentos, desde el financiero hasta el marketing, hasta el tal, eso quizás no es esa filosofía de créete lo que consumen, lo que vendes, etcétera, es como, es curioso y enhorabuena porque se suele dejar a un lado la importancia de ese propósito y que todo el mundo viva algo. Suele ser así como muy, no sé, muy etéreo y bueno, me parece muy interesante que lo interioricen como cultura corporativa. Estás en silencio, ¿eh, Gonzalo? Perdón, perdón. Sí, Que nada. nada, sí, está buenísimo, gracias. No, no, no. Mira, y entonces, vale, Amalgama como generador, diseñador y puesta en marcha de proyectos, ya hemos visto vuestro propósito y de dónde vienen. Mm, Estoy aquí en la página y tú me has comentado algunas veces de los proyectos, pero pongo aquí algunas ideas porque me gustaría que compartieras cuáles son esas mejores prácticas a la hora de poner en marcha un proyecto digital para cualquiera de estas empresas que está aquí, y de las cosas que tú has visto últimamente de inteligencia artificial, de cuáles son las necesidades de los clientes, qué es lo que piden más, dónde fallan, mm. cuáles son esas cosas por partes, digamos, cuáles son esas mejores prácticas a la hora de un cliente le pide a Amalgama, oye, quiero tal cosa, ¿por dónde empiezas? Bien. Mientras que ibas hablando, pensaba, te escuchaba y de repente dijiste, bueno, ¿cuáles son aquellas fallas? Y, perdón, que arranco por esa. Dale, dale, dale. Eh, para mí la principal falla, y que es muy fácil caer, porque me doy cuenta que cuando queremos hacer hasta cosas nuestras, tenemos como, cuando uno quiere hacer algo suyo, ¿no? Tiende a, tiende a mirar de más, querer que lo que está ahora sea exactamente igual a lo que visiona, ¿no? Mm, En vez de entender de que es un camino y que, bueno, qué es lo que estamos intentando solucionar efectivamente. Y animarte a probar, ¿no? Animarte a experimentar. Eh, y trabajar en pos de eso, ¿no? Trabajar en pos de probar, escuchar, digamos, probar, testear, escuchar, volver a construir, probar, ¿no? Y hacer ese trabajo iterativo. Eso es lo que para mí se suele fallar, tardar tanto, tanto, tanto en probar algo, ¿no? Ir haciendo esos checks de, listo, a la gente le gustó esto, o, sí, no gustó para nada esto, listo, cambiemos. En vez de estar años hasta de verdad testearlo con algún usuario. Eso ujú, creo que sí, la falla más grande, ¿no? Porque en definitiva se gasta un montón de plata. No significa que no te cueste mucha plata tener un producto bueno en el mercado. Como que son dos cosas distintas. ujú. Tener un producto bueno en el mercado es muy probable que te cueste mucha plata, mucho dinero. Ahora, ¿cómo invertiste ese dinero? Creo que ahí es donde hay muchas Claro. fallas. No, y esa Eh, metodología que dices de iteración también te permite fallar rápido y barato. Y luego también tener una cultura de aversión que sí se suele tener mucho miedo al error y a equivocarte cuando en realidad es parte, ¿no? Para que sí, avance algo tendrás que pasar por ahí, si no, mientras sí, más lejos te equivoques, más duro es el error. Suele sí, ser así. sí. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros el último evento creo que no lo hicimos, para el anterior, un evento más chico. Che, ¿cómo podemos ayudar a la gente en los eventos? Los eventos suelen ser muy molestos, ¿no? Muy difíciles. Estás ahí, estás medio perdido. Llamémoslo para el 80% de las personas, ¿no? El 20% quizás ya lo tiene Mm, así, ya sabe perfecto lo que va a hacer. Bueno, ¿cómo nos podemos ayudar? Porque la aplicación del evento suelen ser más o menos. mm, Vamos a hacer otra aplicación del evento. No, va a ser difícil. ¿Por qué no hacemos algo mucho más simple y apalancarnos de tecnología existente? Bueno, entonces desarrollamos rápidamente, no sé, como 2 semanas, 3 semanas, desarrollamos un bot con documentación que nosotros le íbamos subiendo,
pegándole a la base del evento y integrado con la API de GPT. Entonces vos tenías un chat que era como tu asistente, tu AI assistant del evento. Y era muy Sí, chiquito y salimos a probarlo y tuvimos muchas pruebas y bastante feedback. Y tuvimos alguna persona que nos dijo, che, esto no sirve. Sí, claro, los vas a tener, no es que no los vas ya. a tener, es Ujú. animate a que la gente te critique. Y, Si y no cu- querés que cu- nadie te critique, no hagas no, no, directamente. está claro, es parte de emprender cualquier cosa, porque del momento en que pones algo fuera, a alguien no Mm, le gustará. Esto viene con el cargo. Pero, y en es- estos proyectos, por ejemplo, cualquiera de estos de aquí, eh, bien, un cliente te dice, por ejemplo, no sé si quieres que comente alguno, o este sí, Coach 360, por ejemplo. Estos proyectos empiezan, oye, generalmente el cliente dice, me duele aquí, ¿no? Tengo una sí. necesidad, ¿no? ¿Cómo empieza un proyecto? ¿Cómo levantáis la información, así efectos prácticos? ¿Por dónde empezáis? Bien, está buenísimo. Varía mucho, es muy distinto cada cliente. No te diría que tienen, eh, no podría decir que todos son iguales ni cerca. Está el Ujú, cliente que em, viene con una idea de que tengo ganas de solucionar esto, vengo visionando esto, quiero saber qué tan feasible es, por ejemplo. ujú, ¿No? ¿Es realizable esto, sí o no? Entonces, bueno, ese cliente, por ejemplo, ese, el que estoy diciendo, por ejemplo, fue Proof 3. ujú. Ellos querían desarrollar un tipo de gimnasio en el cual la tecnología está al servicio para, no para sustituir al coach, sino para Correcto. que el coach sea mucho más premium y tenga mucho más tiempo para lo que es el hospitality, ¿no? Esto que hablábamos el otro día en una charla en la que estábamos, y era Sí, como que el human es el new premium, ¿no? claro. Eh, entonces, ¿pero qué pasa? Tenía que integrar un montón de tecnología. Entonces, por un lado teníamos la parte de, bueno, no me quiero encarar a hacer el proyecto si no tengo primero una validación técnica de esto es posible o no es posible. Bueno, entonces hicimos una consultoría 100% orientada a las integraciones que quería el cliente. Y fuimos validando, invalidando algunas. Me parece que esta va a ser muy compleja para poder meterla en una primera instancia, para que tenga una experiencia o porque no están en ese punto a nivel tecnológico como para poder darnos el soporte que vamos a necesitar. Perfecto. Pasamos esa etapa, hicimos el check técnico, dijimos esta y esta van bien, listo. Y después pasamos a una etapa más de usuario, en el cual eh, fuimos primero entendiendo el mercado, entendiendo hacia dónde se está moviendo, entendiendo qué soluciones se está viendo, eh, entendiendo qué rol está tomando la tecnología en el mercado, para decir, bueno, ¿te estás adelantando demasiado o no te estás adelantando? Como también entender si sos ni siquiera decir el first mover, ¿no? Es como que te estás sobrepasando eh, o no. Bueno, entonces hacer ese estudio de mercado, por un lado, y hacer el estudio de usuarios. En este caso fue muy complejo el tema del testeo final con el usuario, el testeo de solución, porque eh, requería una infraestructura física, ¿no? Claro, Requería equipamiento, requería las tecnologías, estas tecnologías que integramos también tienen su equipamiento específico, ¿no? claro. Como decirte el InBody, Sí, ¿no? claro. Que está Así tiene sus integrado en esta propias solución. APIs, con sus propias tal. Entonces, pero de alguna forma fuimos encontrando de la vuelta para ir testeándolo un poco. Personalmente nos hubiese gustado poder ir testearlo más, pero bueno, tenía ese desafío, Ujú. esa limitación de equipamiento. Si querés, volvé ahí atrás.
Sí, voy aquí. Mientras vuelvo y hablamos de otro, apunté una cosa aquí hablando de integraciones. ¿Cuántas veces, desde tu experiencia, tienes que decirle a un cliente que quiere integrar un montón de cosas y le dices, mira, en realidad, para lo que me estás diciendo que necesitas, solamente necesitas estas dos? ¿Pasa mucho esto? Sí, 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 sí. En realidad pasa mucho, no solo en las integraciones, sino en el producto en sí. Además, Em, claro, yo creo que como yendo a lo que decía al principio, em, creemos que, creo que confundimos los objetivos de cada hito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estás queriendo? Eso es una pregunta que intentamos hacer mucho, ¿no? ¿Qué es lo que primero necesitamos validar para poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, queremos validar una necesidad de algo, queremos validar que esta funcionalidad agrega valor, queremos validar que si hacemos esto, tracciona o no tracciona. Bueno, ¿qué? Porque si no pones ese objetivo, claro. es imposible armar roadmap, ¿no? Total. Y claro, y en el fitness, no sé si ahora hablaremos de quién es el cliente amalgama, pero desde mi punto de vista de el gran operador de fitness con muchas cadenas, con muchos gimnasios, con una operativa multiservicio, por ejemplo, quizás tiene el sesgo de decir, yo quiero esto, esto y esto porque esto es lo que quiero saber, porque estas son las métricas que se usan en la industria siempre y no se detienen a lo que tú dices, no, a ver, ¿qué valor quieres? Igual hay una nueva forma de hacer cosas y ahí Mm, es donde esa consultoría y esa asesoría, esa mentoría incluso, previa a un cualquier desarrollo, sí, es oro sí, puro. sí, 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 100%, 100%. Em, Mira, yéndote a otro ejemplo de cómo encaramos, nosotros intentamos siempre, de nuevo, todo esto después es una negociación con el cliente, ¿no? Y Claro. cuán dispuestos están. Nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos, de decir lo que es lo que queremos. Em, el caso de Morpheus es, Ah, es voy a un, ir es aquí. un, es un wearable para el pecho, Ujú, es para cardio fitness, ¿no? Es muy interesante lo que hacen porque básicamente la tesis es que es justamente personalización, ¿no? 100%, porque la tesis es cada individuo tiene zonas cardíacas específicas a cada uno y según el recovery que tiene, ¿no? ujú. Seg- Según su cuerpo y según su Claro. recovery. Como que, viste que están divididas las zonas, Sí, sí. principalmente de 1 a 5, ponele, se Ujú, puede decir 6 y 7, pero te morís, básicamente. ujú. Eh, pero están como muy marcadas a, bueno, tanta edad, tanto peso, tanto tamaño. Claro. Bueno, tu zona 4 va de Más o menos 135 a, está por ahí, ¿viste? claro. Mm, Bueno, esto lo que intentas es hacerlo bien, bien específico, cosa de que después te dice cuánto training tenés que hacer en cada zona, pero exacta, mm. y te lo va midiendo, ¿no? Nosotros, este cliente vino ya con una solución, ya tenía la solución, ya tiene clientes, muchos, eh, pero viste lo que es el concepto del concepto de capacidad de innovar, ¿no? Tenía capacidad de innovar cero, porque el producto estaba totalmente trabado. No, no, meter una nueva funcionalidad era imposible, explotaba. Entonces, no tiene capacidad de innovación. Que eso es algo mucho a tener en cuenta en lo que es el desarrollo de producto, ¿no? Ujú, Ahí es muy difícil cómo se maneja la calidad del producto con tu potencial capacidad de innovación futura, ¿no? Entonces, ujú, bueno, sí, puedes agarrar muy, eh, una tecnología barata que te permite testear cosas rápidas, pero si la mantienes en el tiempo, después tu curva de innovación va bajando, ¿no? Como que al principio ujú, sos muy innovador y después caes. Entonces ahí claro.
es una puja constante en ver qué calidad y qué tecnologías usás para poder mantener innovación siempre. Ujú. Y cómo vas manejando el roadmap, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por ese lado. Lo que quería decir era, nosotros siempre intentamos bueno, pará, tenés una oportunidad única de retestear la aplicación y si la vamos a rehacer, hacerla tipo surplus, ¿no? Tipo que sea mucho mejor Claro, que lo que tenés. claro, claro. Nosotros, aprovechando que encima somos todos, fit, digamos, estamos muy en el rubro, Ujú. el cliente nos mandó, no sé, como entre 7 y 10 wearables para el pecho y los están usando 10 personas dentro de Amalgama para ir dando feedback. Las mismas personas que están en el proyecto, todas o que prácticamente todas hacen ejercicio de este tipo, entonces pueden ir testeando el producto Con en rigor, vivo, con con rigor, rigor. además con rigor de Y usuario final y de sí, desarrollador y de sí, que ojo, obviamente tiene su, su doble filo, ¿no? Para que no sea, bueno, yo soy el usuario final y yo sé todo, sí, sí, pero tenés un punto de vista más yendo a la complejidad que tiene el hacer verdaderas test de usuario, ¿no? ujú, Que vos lo vivís, estás en el rubro mm, muchísimos años, lo difícil que es igual testear con usuarios, ¿no? sí, correcto, Que, que si haces focus group, que si haces entrevista, que si haces mystery shopping, que si haces observación, que hay un montón de técnicas. ujú, Em, pero de todas formas, cuesta entender cuál es la realidad, si te están siendo claro, sinceros, si no están siendo tan sinceros. ¿Viste cuando querés testear el compraría o no compraría un producto? Bueno, ¿viste? Hay un montón de cosas que son muy difíciles que te las digan de verdad. depende, claro, totalmente, De hecho, la mayor validación de compra es cuando efectivamente haces la pregunta, bueno, te lo doy así, ¿lo comprarías? claro, Ya estás ahí ya en la decisión de si compras o no compras. claro, Ah, bueno, claro, entonces no lo comprarías. ¿Qué le falta? eso es. ¿O qué no Eso es tiene? cuando mientras es como decía una colega, mientras más cercano al bolsillo la pregunta, más honesto va a ser, el feedback. Sí, es que ahí está el punto de qué estás testeando. ¿Entendés? Si estás testeando si comprarían, bueno, qué tipo de preguntas tenés que estar haciendo Mm, o qué tiene que tener tu producto ya. Y ahí entendés, che, bueno, pará, venimos testeando de que los usuarios no van a comprar si no tiene esto y esto. Listo, perfecto. En otros productos, y ahí te pongo otro ejemplo, que estamos recién arrancando, así que mucho no puedo contar, pero en Neo, ujú, eh, en Neo tenemos que, hicimos todo un discovery en el que queríamos validar algo muy innovador, muy innovador. Y está bastante validado. De nuevo, las validaciones son constantes, ¿no? No es que validaste acá, ya está, vas a tener un negocio multimillonario. No, bueno, tenés que, no, ¿dónde es pasitas? vivo. Ujú, Es vivo. Pero en lo que es ahí desarrollo de software, tenés hay un modelo que a mí me encanta, que es el modelo de Kano, ¿viste? El que dice, bueno, cuáles son las funcionalidades básicas que a un usuario si están no le cambia, pero si están no le cambia, pero si no están le molesta un montón, ¿no? claro, Eh, tenés las funcionalidades que son las neutrales, que son las que tenés que intentar que ni tenga tu producto, porque esté o no esté, no le cambia nada. Entonces no gastes ni un dólar en eso. claro. Están las funcionalidades que si no están le molestan, si están le encantan. Entonces, bueno, esas asegúrate que también estén, o algunas estén. Y después están las que diferencian tu producto, ¿no? Las que diferencian de todo el resto, que son las que si no están no le cambia nada porque no se lo hubiesen imaginado, pero si están, wow.
son las, tipo, los Claro. wow features, ¿no? Lo que es curioso es que las wow features, al cabo del tiempo, van pasando a ser basic features, ¿no? Claro. Tipo, el aire Total- acondicionado en un auto, a los 60 era, wow, tiene aire acondicionado, hoy en día hasta el auto más básico tiene Totalmente. aire Claro. acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos a testear, a hacer un discovery sobre wow features, ¿no? Pero lo que te pasa es, si vos, cuando vayas a hacer el producto, tus basic features son las que tenés que sí o sí hacer, porque no pueden no tener esto. Si no tiene esto, parece un producto muy precario, ¿no? Ujú. No puede tener una wow feature sin basic features, ¿no? Como que, y lo que nos pasa en este caso, por ejemplo, es que las basic features son un montón, ¿no? Claro. Entonces, estamos, justo el otro día tuve una reunión sobre roadmap y demás, intentando de pulir un poco más, a ver si algunas que pueden parecer basic en realidad no son tan basic y las podemos prescindir un poco, no sé, estoy hablando de acá 6 meses, para poder meter una por lo menos de las wow features y que te diferencien tu producto de acá 6 meses o 7 meses y no Hostia, que qué tengas que interesante. esperar un año, y no que tengas que esperar un año y pico, ¿no? Y Gonzalo, el cliente, ¿cómo el tipo de cliente de Amalgama, supongo que tendréis de todo, sobre todo aquel cliente ya de base que se embarca en un desarrollo a medida o un desarrollo propio, ya quizás tiene Mm, algún tipo de conocimiento, ¿no? Pero cuando un cliente, un operador tradicional o alguien que esté muy metido en el fitness de siempre, digamos, mm. tú le explicas acerca de, oye, mira, yo quiero esto y esto. Y tú le dices, mira, eh, cuando empiezas a hacer ese coaching, ¿no? De alguna manera, ¿cómo reacciona cuando le dices, esto que tú querías no vale la pena? O esto que tú querías para 6 meses. ¿Cómo es ese trabajo de mentoría digital, ¿no? Cuando haces un desarrollo. Tengo Es, curiosidad porque... sí, sufrimos problemas similares o desafíos similares, vamos a decirle. Em, para mí es medio un arte, ¿no? Eh, y mientras que te lo estoy diciendo, estoy pensando qué skills habría que seguir entrenando en el equipo de Amalgama, digo, para potenciar esto, ¿no? Para mejorar cada día más esto. Es como que me está generando ideas. Claro, Em, yo creo que es coaching 100%, es mentalidad de negocio. Nosotros, en todo el equipo que prestamos a nuestros clientes, hay distintos roles, ¿no? Hay un rol que es mucho más de negocio y de armar roadmap. Hay uno que es mucho más de metodología y después está más de ejecución, ¿no? De todas formas, aunque sean de ejecución, intentamos que uno tenga muy claro el dominio del problema, y lo que estamos atacando, y que estén muy cerca del cliente para que lo estén escuchando. O sea, está todo el equipo muy cerca del cliente, no es que, bueno, habla una persona y todo el resto está en el laboratorio, no, no es así. mm, ujú. Eh, pero, siendo concretamente a tu pregunta, yo creo que difiere mucho cada cliente y es el leer como el concepto este en inglés, ¿no? El read the room, Claro. ¿no? Tipo, El tenés que que no me ir, estás diciendo. Eh, sí, y tenés que estar entendiendo como cada cliente porque suelen ser balazos de agua fría, ¿no? Y tenés ujú. que ver qué tan empático, tenés que ser muy empático con la otra persona, porque la otra persona está viniendo a contarte que no, quiere ser el La nuevo, revolución quiere ser del... Oura, es- quiere ser Oura, y están 10.000 pasos más atrás. Y que claro, no está mal, ¿no? Está buenísimo que tengan esa visión de, ahora, que esa visión no te confunda uno tiene que aprender a gatear antes de aprender a caminar, ¿no? claro. Va a haber alguno que te dice, no, 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 el mío aprendió a caminar antes de gatear. Bueno, no, pará. Ya, 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 Antes ya. aprendió a correr. Es- No corres maratones hasta que no gateaste primero, ¿no? ya, ya.
Entonces, suele ser, suele ser una secuencia de conversaciones. Ujú. Es raro. Yo creo que ahí te denota mucho cuánta experiencia tiene el cliente en haber hecho este tipo De de proyectos. productos, de proyectos. Sí, Si ya tiene experiencia, es una conversación totalmente distinta, porque ya mismo el cliente te va a estar diciendo, bueno, para primero, o te empieza a hablar con terminología, ¿no? O sea, te claro. hablan de MVP o te hablan de validación Sí, o de eh, roadmap, de sprints o lo o que de sea. road. Sí. Exacto. Pero depende mucho el cliente, depende mucho la experiencia, eh, pero suelen ser es una evangelización, Ujú. es muy desafiante, sí. Eh, Y Gonzalo, ¿cuál es cuál dirías tú que es hablando de fitness puro y duro, ¿eh? De gimnasio con cardio, con fuerza y con clases dirigidas, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el cliente tipo que te llama? Que si alguien está viendo esto, vale, yo soy ese, yo tengo una necesidad, ¿cómo sería esa radiografía de ese cliente tipo que llama amalgama para algo? Bien, está buenísimo. Em, yo creo que hoy nuestro cliente ideal o nuestro cliente que podría claramente llamarnos a nosotros es ese cliente que algo le esté doliendo en cuanto a algún proceso interno, puede ser, o de cliente final, la competencia me está ganando por esto. Em, Yendo a gimnasio, ¿no? Ahí Ujú. estaba diciendo gimnasio, pero después me voy a abrir un poquito más. Em, el cliente que conozca un poco de tecnología, no necesariamente sea un experto en tecnología y sepa, o sea, tenga un poquito de visión en cuanto la tecnología no viene acá a sacarnos el trabajo a todos, sino cuánto podría de verdad potenciar nuestro negocio, ¿no? El que tenga esa visión, Ujú. ese cliente que dice, bueno, yo tengo, soy un gimnasio grande, importante, o no tengo que ser la cadena más grande de Europa, ¿eh? Pero Ujú, sí. me va bien. Tengo algún sistema, no es que manejo las cosas en Excel. Puedo tener Excel, no es que no Ujú, puedo tener Excel, pero y sé que veo que hay oportunidad, no lo tengo del todo claro en qué, ese podría ser un ujú. claro cliente. Después, em, aquellos grandes, quizás más legacy, que ven cómo vienen otros, Ujú. Y necesitan un refresh digital o un upgrade digital. un refresh que no, los que entienden que tecnología no es su core, no son una empresa tecnológica, sino que Ujú, son, y acá me puedo ir de gimnasios, ¿eh? Saben sí, que no son una empresa tecnológica, pero que la tecnología viene avanzando mucho y viene mucho, de nuevo, viene mucha competencia y meterse en tecnología ellos solos eh, es más un dolor de cabeza que un beneficio, claro. ¿no? Y ahí entra la parte de mentoría, de coaching, de expertise de vuestros servicios, ¿no? Porque en todos estos proyectos que hemos estado entrando, he visto vuestros servicios y hay, bueno, hay UX Research, hay estrategia, hay diseño de producto, hay desarrollo, hay mentoría, hay Sí. análisis, hay auditorías. Claro, ahí es donde hay un abanico de, nosotros sabemos hacer Mm, esto, pero tenemos sí, que sentarnos contigo para entender, un enfoque muy consultivo, ¿no? De ese sentido. Y si, por 100%. ejemplo, un gimnasio dice, mira, yo tengo mi RP, tengo mis altas, bajas Mm, facturación y tengo
medio enredado el tema de rutinas y programas y control de accesos por allá y las pistas de pádel por allá. Pudiera ser un cliente que diga, oye, Gonzalo, necesito, ¿cómo puedo yo crear una interfase de usuario que sea con los botones que necesito y que me eches un cable para centralizar esto? Eso pudiera ser un cliente amalgama. Recontra, recontra, recontra. Sí, 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 sí. Em, cómo hacer una experiencia, no me sale, como simple, Ujú, simple desde el front, pero claro, complejo desde atrás, desde el back, eso es, ¿no? eso es. Que atrás tenga mucha integración, pero a vistas del producto sea, uy, qué fácil es gestionar las canchas, que el cliente pida reservar o que el cliente sepa o, che, quiero saber el rendimiento de las máquinas, cuántos Claro. se están usando, cuáles son los horarios, cuáles son los mejores horarios. Podríamos hacer Ujú. algo en horarios no, no tan cargados. Cuánto viene siendo el éxito de cada clase. Claro. Hay un Son, montón de... claro, qué interesante, porque claro, generalmente hay algo que yo veo en el fitness, y esto es una apreciación personal, ¿eh? Seguimos rutinas, programas, calendarios, Mm, compras altas, sí, desde las apps comerciales, ¿no? De alguna manera, pero mm, sí que hay una oportunidad más allá y por eso una de las razones que quería hablar contigo, porque sé lo que hacéis es, oye, es que hay front-ends, hay muchas formas de acumular, de mostrar información, de descubrir valor de alguna manera, que puede ser interesante de darle una vuelta a ese status quo digital que hay de alguna manera, ¿no? En el sí. fitness comercial. Mira, mira, es algo que pienso mucho, por ejemplo, que los gimnasios premium que no hacen, ¿no? Y yo digo, qué oportunidad tremenda se están perdiendo, ¿no? Habrá que después analizarlo bien y demás. Pero vos entras a una cadena de gimnasio grande y te podría decir que tecnológica, ¿eh? O medianamente tecnológica, que tienen su app y demás. Entrás, te atienden muy bien, hola. ¿Viste? Te hicieron una rutina, ponele, nunca más nadie te preguntó nada. Ya. Chau. Y tienen todo para preguntarte. Tienen todo, o sea, tienen un montón de datos que uno va usando la aplicación, uno apoya el dedo y dijo cuántas veces entró en la semana, en qué horarios O la entró, pulsera o lo que sea. o la pulsera. Podrían conectarse, exacto, podrían conectarse con el reloj y decir cómo viene rindiendo esta persona, cómo le viene siendo, cómo viene siendo su progresión. En definitiva, ¿para qué vamos al gimnasio? ¿No? Bueno, si Mm, saben para qué va al gimnasio la persona, ¿esta persona está consiguiendo sus objetivos o no claro. está consiguiendo sus objetivos? Nadie se te acerca para hacerte ¿cómo se le dice? Como onboarding Sí, sí, a sí. lo que es entrenar, ¿no? Pero al onboarding me refiero no solamente que, bueno, hola, vení, firmá acá, ponete tu tarjeta de crédito y ahí te arman la rutina. No, no solo eso, sino, bueno, esta persona hay que seguirla durante un mes. Gonzalo entró al gimnasio, está queriendo generar un poco de músculo, pero quiere estar rápido porque juega al tenis, quiere tener cardio fitness. Bueno, bueno, ¿cómo le está haciendo? Y todo el Ujú, mes voy viendo, che, claro. Gon, ¿cómo fue tu progreso? Che, Gon, vi que tal cosa. Sí, sí, Nada. y luego, una de las cosas que sí que hay ese tipo de trackings y ese tipo hay algo de algunos automatismos, pero generalmente vienen dictaminados por el software comercial que el gimnasio tiene que adecuarse a. Es decir, ¿qué solución necesito? Esta me da más tracking porque esta solución funciona así y tiene esas Mm, directrices. O esta, pues igual esta no tiene este automatismo, pero esta sí, para lo que necesito, pues uso esta. Digamos que viene dictaminado con cómo funciona ese software. Mientras que sí. vuestra visión es
tenéis un montón de información, creemos juntos estos flujos para ver cómo le puedes sacar más partido y que sea Sí, la funcionalidad que buscas, ¿no? sí, está buenísimo lo que decís porque está como toda esta batalla del one fits all, ¿no? Versus Ya, el no, n- no es así. Yo ahí diría, si sos un gimnasio que no tenés tanto presupuesto y querés empezar a tener tecnología, me parece bien que compres un servicio y te adecues un poco y después veas ujú, como, en cierto punto es como apalancate de algo existente para crecer, validar tu solución y después, en algún momento, puedes crea tu ir, claro, producto. Pero yo pienso en la cadena enorme a la que voy yo, que es cadena enorme brasilera, que está por todo Latinoamérica, y digo, pueden perfectamente, o sea, tienen el presupuesto para hacerlo. Y podrían, claro. lo vienen haciendo muy bien, muy bien, Ujú. a nivel equipamiento, a nivel logístico. Evidentemente tienen un modelo de negocio brutal, Exitosísimo, claro, claro, brutal, pero tienen la oportunidad de sacar años claro, a los otros. O sea, están en un claro. momento que para mí pueden llegar a sacar años a los otros. Y sería, che, el usuario de este gimnasio cumple estos objetivos. O sea, la gente que va a este gimnasio es la que mejor performa y después mejor en sus deportes. Claro. La que más músculo generó, la que más fuerza tiene, la que... Ujú. Bueno, ya es que hay tantas oportunidades no perdidas, sino no usadas, no digamos perdidas, Sí, sino que están allí, pero no, por eso, porque pasa primero por no sé si la palabra correcta sea deuda tecnológica, pero sí como ese mm, catch-up digital que hay de no estamos mandando correos cuando la gente deja de venir X días. No estamos enviando correos cuando sí, pero no se integra con el torno, pero el software de las clases no se habla con Hay tanta deuda de esto todavía que llegará un momento que o bien operadores deciden, ¿sabes qué? Me lo monto yo. Tengo todos estos tubos de información y viene alguien como Amalgama y me lo pinta o me lo sí, desarrolla y me crea y me ayuda y me hace más cosas. Creo que yo empiezo a ver ya gimnasios que dicen, ¿sabes qué? Viene, inserte grosería en inglés, me lo sí, monto yo, ¿no? sí, Digo, sí, ¿sabes sí, sí. qué? Voy a empezar, mira, voy a probarlo, ¿no? Y he visto algunas cadenas, algunas en Arabia Saudí, vi una hace poco, en Alemania vi otra, hay una cadena grande alemana que montó su propio software empieza a ver, con lo cual yo creo que y eso es una de las razones por la que quería hablar contigo, con el equipo de Amalgama, porque si bien antes era raro hablar, yo te hago un Mm, software, yo te ayudo a sí, desarrollar tu propia estrategia digital, entendía como tu app o tu wearable o lo que sea, ahora ya no es tan raro gimnasios, cadenas que se planteen, oye, yo tengo un mm, boutique de boxeo y nada se adapta y hay alguien que me lo puede hacer, vamos a sentarnos. Ya eso no es tan raro como antes, creo yo. ¿Tú tienes esa sí. misma sensación? Sí, 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 es que la realidad es que hoy en día es mucho menos costoso que lo que era antes. Además, además. Con la velocidad que se produce hoy no es la misma con la que se producía hace 5 o 10 años. Eso es una realidad. Por más de que sea costoso, no vamos a decir que no es costoso. No, Ujú, te pueden llevar meses o años, claro, pero no es lo mismo a lo que llegás, digamos, o cuando lo empezás a monetizar, ¿no? Ese producto. claro. Y tenés formas de eso, de hacerlo más económico. Sí, es que para mí fue, fue es lo que te decía antes, ¿no? Es esta batalla del no one fits all, Ujú, eh, que antes hubo un momento que sí, que era tipo, no, hay que ir con un producto ya directamente. claro, Que claro. no van a dejar de ser exitosos igual, creo, ¿eh? Porque, como decía antes, hay un montón que no tienen ganas, no tienen presupuesto ni para gastar
nada, Ujú. no es un número, pero tiene muy poco presupuesto, entonces dice, bueno, pago la licencia de 100, 200, 300, $500 por mes y listo, me olvido. Claro. Y bueno, es un poco más tosco, un poco más duro, pero, pero bueno, Ya, lo ya, puedo pagar, en vez de claro. llevarlo en un spreadsheet. Claro, 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 claro. Claro. Y también hay, es la industria al fines es un poco así, pero yo creo que hay, mi predicción es que hay buenos años, vienen buenos años de fitness, Mm, vienen unos buenos, salvo que no ocurra una cosa rara como, como rollo el COVID, pero viene buen fitness, viene buenas inversiones de fitness, hay una macro tendencia del deporte de la longevidad que se va a mantener, con lo cual muchas empresas se empezarán a hablar. No hemos ni hablado de la IA, pero esto es una realidad que va a mover mucho status quo digital en el fitness y entonces se abrirán nuevos caminos de, oye, es que las soluciones, incluso las ya establecidas, se están quedando un poco atrás algunas. mm, Necesito un partner tecnológico que me ayude a empezar a moldear mi propia huella tecnológica, que por cierto, incopiable, además, porque si sí, tienes el software ABCDF tiene sí, presencia global, tendrás el mismo sistema que muchos, que no está mal lo sí, que decíamos antes, ¿no? Pero quizás ya empieza a haber otra manera de sí, ver, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es que lo que era, bueno, tener tu aplicación, como en esta cadena que te digo, bueno, qué bueno, tiene aplicación. Si es una aplicación muy estática, muy dura y demás, ya te tienen que decir algo, ¿no? No puede ser simplemente que cargues, bueno, levanté tanto peso Claro. en pecho y ahora Mm, y lo voy traqueando. Bueno, mm, sí, está buenísimo, te ayuda, te ordena, claro, pero me tiene que decir algo más. claro, claro, no, totalmente. Hay grandes oportunidades. Bueno, se vienen cosas muy interesantes y ahora que nos veremos en FIBO, Sí, iremos a las charlas y a los pabellones de inteligencia artificial sí, y veremos eso y yo creo que nos va a dar para quizás hacer otra sesión, otra charla post-FIBO para de ver una. qué vimos allí Estaría buenísimo. porque, bueno, nos reuniremos ahí muchos cuando al momento que estamos grabando esto y quizás podamos hacer una segunda sesión de, oye, nada Dale, de lo que dijimos en el episodio anterior ahora es válido. Ahora tenemos que hablar de otra cosa. nos tenemos que ajustar. Me retracto de todo lo que dije. Oye, Gonzalo, mira, llevamos como 50 y pico minutos hablando. Siento, es estas conversaciones, claro, se juntaron dos geeks, pero igual aquí pudiéramos hablar rato, pero me quedo con muchas cosas de lo que decías en torno a se pueden hacer muchas más cosas, hay que pensar muy bien las cosas en términos de qué quiero conseguir y quitar todo ese ruido a la hora de diseñar esa propuesta de valor digital. Mm, Me gustó mucho lo de vuestro propósito en Amalgama, que respiráis fitness para hacer fitness digital, eso me gustó mucho. Me gustó mucho también todo el tema de cuando te sientas con un cliente y hablar de todas las integraciones y que realmente solo el 10% son las que necesitan. sí. Eso es típico. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, ¿dónde te consiguen? Si alguien quiere saber más de Amalgama, ¿dónde te buscan? Bueno, primero, nada, gracias. Encantado de estar acá, Juan. Mil gracias. La vamos a seguir en vivo seguro y hacemos después la B2, B3, B4, todas las que sean necesarias para seguir charlando de esto, que a mí me encanta y a vos también. Eh, ¿Dónde encontrarnos? Bueno, nuestro site es amalgama.co. Vamos a estar en varios de los eventos del año. Estamos ahora en FIBO. Vamos a estar en el evento en Nueva York en junio, el de Apple Tech News. Vamos a estar en Beyond Active en Dallas en octubre. Bueno, Y vamos a estar en Fitness Technology Summit también en octubre, que es en Chicago. En LinkedIn nos encuentran como amalgama.co también. ahí Cosas pondré como todos .co. los links y todas estas cosas.
Y nada, están ahí mi mail es gonzalo@amalgama.co, co, así que encantado de charlar con quien sea que esté interesado en fitness, en wellness y en desarrollar algo Muy bien. que potencie el bienestar de las personas. Cuando ese es el propósito, solo puede salir bien, tío. Ese es el... Me encanta. Gonzalo, muchísimas Totalmente. gracias por tu tiempo. Qué buena No, por conversa. favor. Y nos quedamos para para el postpartido, post-FIBO, a ver qué Dale, descubrimos dale, allí. dale. Muchas Un gracias, Juan. abrazo. Que Un vaya muy abrazo bien. grande. Chao, chao. Chao.